Muy bien, mis queridos amigos y amigas de este su humilde canal en YouTube, donde estamos una vez más continuando con nuestra lectura de un libro realmente muy importante para mí. Se acerca el aniversario patrio. La verdad es que yo debería haber avanzado mucho más. Este es el libro en cuestión, lo voy a mostrar. Historia del Perú, Letsus. Rayos, debí configurar ese live. Ojalá no me restrinjan por todo lo que voy a leer, porque voy a leer muchas cosas. Espero que les guste. La introducción está en mi canal en YouTube. En mi descripción está en YouTube. Entonces, voy a leer la introducción. Recuerden que siempre los libros tienen interpretaciones aparte de todo lo que es el canon, la historia comprobada y corroborada. Por supuesto, siempre tenemos que tomar en consideración las palabras de las personas que hablan acerca de sus libros y la interpretación de los profesionales y los escritores y los analistas, ¿no? Entonces comenzamos con la introducción. Silva Fuentes. El libro es Historia del Perú, Letsus, editores, edición 2000. Introducción, porque ya leí el prólogo. Una de las mayores dificultades que la arqueología... Ahora, por favor, si les gusta su contenido, no duden en apoyar con un comentario, con un like. Realmente se los agradezco mucho. Un tap, como se dice hoy en día, los jóvenes, la chaviza dice... Tap la pantalla, tap la pantalla. Bueno, acá no van a encontrar nada de ediciones. Pura lectura. Ya. Hola, Xochis. Ya. No debí decir eso. Ya. Bueno, un saludo para todos mis amigos que me están mirando. Ojalá dejen su quiéreme, no se olviden de dejarme su quiéreme. Continuamos. Una de las mayores dificultades que la arqueología afronta es proponer una reconstrucción genuina de los pueblos que nos antecedieron, pues para lograrlo examina edificios y objetos incompletos que han residido al paso del tiempo o a la obra destructiva del ser humano. Los arqueólogos son conscientes de estas limitaciones, pero pese a ellas se han escrito numerosas síntesis sobre el Perú prehispánico. Como se recordará, Felipe Huamampoma de Ayala propuso en su obra el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno una versión sobre los pueblos que ocuparon el Perú antes del Tahuantinsuyo. Las síntesis sobre el Perú antiguo son ventajosas en diversos sentidos en la medida que ofrecen información de conjunto y global. En el siglo pasado, estas fueron escritas por viajeros ilustrados en materias de geografía e historia, incluyendo en sus descripciones sobre flora, fauna y recursos naturales en general, lo referente a los monumentos arqueológicos. Este último aspecto fue tratado en el contexto de un interés orientado a poner un relieve a aquellas ruinas que se consideran espectaculares. Miren, pausa. Si quieren realmente aprender un poco de historia, sigan este canal. Sigan esta línea. Van a aprender. Van a aprender. Vamos a cambiarnos. Disculpen. Aquí. Vamos a cambiarnos este efecto que es muy poco serio por este. Ya. Si quieren realmente aprender un poco de historia, sigan este canal. Tomen captura de pantalla. Créanme que les va a encantar. Les va a encantar. Ya. Ahora, bienvenidos a todos nuevamente. Continuamos. Este último aspecto fue tratado en el contexto de un interés orientado a poner en relieve aquellas ruinas que se consideraba espectaculares. Las descripciones abundan y hoy en día son fuente de consulta obligada, pues una cantidad no precisada de restos prehispánicos ha desaparecido en los últimos 100 años. Estamos hablando de los años 2000, estamos hablando de los años 1990, 1995, 98. No estamos hablando de 2025. Miren cuántos años han pasado. Han pasado más de 20... Bueno, han pasado más de 25 años, porque 2025 y un poquito más estamos ahí. Entonces, Raúl Porras de Barnechea, en su libro Fuentes Históricas Peruanas, publicado en 1954 y reeditado en 1963 por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, destaca la tarea arqueológica en el siglo XIX consistía en recoger objetos representativos por su belleza para enriquecer los museos de Europa.
para enriquecer los museos de Europa. Pero también reconoce que a pesar de la falta de preparación y el apresuramiento de los viajeros, existen apreciables aportes sobre el Perú prehispánico, constituyendo trabajos pioneros. En efecto, fue una labor precursora que antecedió a M. Hule, figurando en este contexto la obra de Mariano Eduardo de Rivero, quien en coautoría con J.J. Schudy publicó en 1851 Antigüedades Peruanas, que se convirtió en el texto de consulta en la segunda mitad del siglo XIX. Ese perro está ladrando demasiado. Lo siento, tengo que hacerlo. ¡Oye! Ajo. Ya. Ya, ahora sí. Continuamos, disculpen esta interrupción, solamente agarren, recorten la pantalla y continuamos. Clemens, ya, publicado en 1851. Antigüedades Peruanas, que se convirtió en el texto de consulta en la segunda mitad del siglo XIX. Clemens R. Markham agregó a sus estudios sobre el quechua los relacionados con la arqueología, en especial el Cusco imperial, en su obra A Journey of the Ancient Capital of Peru. No sé inglés, así que no lo voy a poder traducir, pero voy a leer lo mejor que pueda. ¿Ok? William Boyer a su vez contribuyó con Antiquarian, Ethnological and Other Research in the New Granada, Ecuador, Perú and Chile, o Perú y Chile, con observaciones on the pre-Incarial and Other Monuments of Peruvian Nations, editado en Londres 1860. Thomas J. Hutchinson publicó, por su parte, 2 Years in Peru with Exploration of the Antiquities en 1873. O sea, 2 años en Perú explorando en las antiquísimas. Algunas cosas sí puedo traducirlas y algunas no. Así que van a masticar mi inglés peruano con jergas y todo. No podemos dejar de mencionar las excavaciones de A. Stubel y W. Reis en Ancón, publicadas en Berlín en 1880-1887. El primero además estudió Tiahuanaco y juntamente con Hule, quien aún no conocía América, publicaron en 1892 The Ruins of the Bon Tiahuanaco. En 1880 apareció en París un amplio e ilustrado estudio de Charles Wiener, particularmente sobre aspectos etnográficos, arqueológicos y lingüísticos de Perú y Bolivia. Según Porras, fue el primero en señalar que existía de Machu Picchu y Huayna Picchu, basado en testimonios que recogió en 1876 de pobladores de la región. Creo que hoy en día ya se ha esclarecido mucho más la noticia sobre Machu Picchu, pero aún así yo voy a leer a cabalidad todo el libro. Es una lectura. Es una lectura. Las interpretaciones propias, el análisis, viene después de la lectura. No viene antes. Pero si gustas comentar y dejar tu tap, genial. Otro estudioso, Otro estudioso que llegó en 1892 fue Adolfo Bandelier, un suizo que adoptó la nacionalidad americana y que se formó con L.H. Morgan. A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, Porras le reconoce el mérito de tener un excelente conocimiento de las crónicas sobre el antiguo Perú. Sus esfuerzos se concentraron en el altiplano peruano-boliviano Tiahuanaco o Tiahuanacu con K,
pero también dedicó su tiempo a otros lugares tales como la costa central, costa norte, Chachapoyas, Chavín. Además de los viajeros previamente mencionados, Porras dedica comentarios elogiosos a E.W. Middendorf E.G. Squire. El primero se interesó en aspectos lingüísticos y arqueológicos, publicando en ambos casos amplios volúmenes. Es destacable su obra Perú, observaciones y estudios del país y sus habitantes durante una permanencia de 25 años. En 3 tomos originales que publicada en Alemania entre 1893 y 1895 y reeditada en 1973 por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, citado autor reconoce en el primer párrafo de su prólogo al volumen 2 que su recorrido por el Perú de ese entonces significó también conocer sus monumentos arqueológicos para así lograr un juicio acerca de la naturaleza de la cultura de los pueblos que habían vivido antiguamente en esta región. Middendorf no solamente reconoció la importancia de la costa en este contexto, sino también avisoró la relevancia y el significado del centro ceremonial de Chavín de Huántar. Anteriormente, en 1877, George Squire, un investigador calificado por muchos como el fundador de la arqueología en Estados Unidos de América del Norte, publicó en Londres y Nueva York su obra Perú, Incidents of Travel and Exploration in the Lands of the Incas, reeditada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1974 bajo el título de Viaje por Tierras Incaicas. Crónica de una expedición arqueológica 1863-1865. Estos estudios recibieron el beneficio de su experiencia previa investigando los restos arqueológicos de Mississippi y su permanente contacto con el historiador William Prescott, quien anteriormente había publicado Ensayos sobre la civilización de los incas. Squire no fue un improvisado en la materia y fundamentándose en los datos observados, estaba convencido de que en el Perú existieron varias civilizaciones separadas que precedieron a los incas, capítulo 1, página 3, versión castellana. Es igualmente significativo el reconocimiento de Squire de que la civilización de los antiguos peruanos fue autóctona junto a los mexicanos. Justo en este momento tiene que venir el panadero. Así que voy a aprovechar en servirme gaseosa. Oh sí, mi gordita. Ay, está duro. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Quién me canta, chicas? ¿Por qué alguna de ustedes no se pone a cantar el papacito? Ay, qué rico. Ay, qué rico. Qué rico, qué rico. No puedo revisar mi celular ahorita. Bueno, sí puedo, pero se van a ir todos. Después nomás. Voy a pausar acá por respeto. Continuamos donde nos quedamos. Alcanzaron un alto nivel de desarrollo, imponentes sistemas de gobierno. Parece que cagué un poco de gaseosa. Y entró. Estamos bien. Qué raro. Nunca me había pasado así de fuerte. Continuamos.
En las primeras 2 décadas de este siglo, M. Hudley y J.C. Tello no sé si editar esta parte. No lo voy a editar. Así nomás. Ni más la gordita. En las primeras 2 décadas de este siglo, M. Hudley y J.C. Tello publicaron sus propias versiones sobre esta problemática, describiendo no solamente los rasgos más importantes de la civilización andina, sino también defendiendo enérgicamente sus planteamientos. Hudley estuvo convencido hasta el final de su vida de que las culturas protoides del litoral derivaron de un tronco mesoamericano. Tello, por su parte, delineó un derroteo este-oeste desde las tierras bajas a la cuenca del Amazonas hasta el litoral pacífico, el cual fue extensamente explicado en 1921 y sucesivamente ratificado en 1929 y 1942. Qué pena, nadie lo ve. Para la mayoría de investigadores, ambos son los fundadores de la arqueología científica en el Perú, aunque no faltan aquellos que conceden este mérito únicamente a Julio C. Tello, sin restar el aporte de nuestro connacional. Debe recordarse que M. Hudley inició sus estudios en territorio peruano, específicamente en Ancón y luego en Pachacamac, a partir de 1896, después de una temporada de 3 años en Bolivia y Argentina. Estos comienzos coinciden en parte con el debate en torno al evolucionismo clásico y unilineal y su inaplicabilidad a escala universal. Hudley estuvo en la otra orilla del evolucionismo clásico al promulgar el disfuncionismo como la fuente del progreso, difusionismo como la fuente del progreso social. Esto era lo que apoyaba Hudley. Su posición teórica no debe sorprendernos, pues tuvo un cercano vínculo laboral y profesional con A. Bastian, quien no solamente rechazaba el esquema generalizador de L.H. Morgan, sino también fue fundador del Museo Etnológico de Berlín. Hudley fue asistente de este en el Museo 1888 y 1891. Y su misión científica a América en noviembre de 1892 para estudiar el país de los quechuas fue precisamente diseñada por A. Bastian. Interesante. J.C. Tello inició formalmente sus estudios arqueológicos en el Perú en el año 1913. Al ser nombrado director de la sección arqueológica del Museo de Historia Natural, al acompañar a A. Dricka para estudiar los valles de la costa central desde Guaral hasta Mala, ese año también marca el punto de partida concerniente a la preocupación de J.C. Tello por difundir el legado del antiguo Perú de las enseñanzas en las aulas universitarias y por defender el patrimonio arqueológico. Curiosamente, M.H. Hudley ya no se encontraba en el Perú, pues desde 1912 hasta mediados de 1916 permaneció en Chile y excavando, organizando un museo arqueológico. El fundamento de la propuesta de Tello descansa en el monogenismo, entendido como una especie de creación propia nativa en interacción las condiciones particulares de los Andes. J.C. Tello llamó a eso al Perú región geoétnica. Por ello, cuando es de suponer que un solo grupo étnico predominó a lo largo de su territorio a través del tiempo, por consiguiente advirtió que las diferentes observaciones en los estilos alfareros no deben ser vistas como parte de culturas independientes exóticas. Ojo, esto es lo que está explicando J.C. Tello, ¿no? Hasta yo le digo Julio. Ambos, Hudley y Tello, propugnaron modelos basados en el difusionismo.
Me están haciendo brujería, creo, porque se me empezó a cortar la voz de la nada. Las investigaciones posteriores demostraron que sus planteamientos no resisten la más mínima verificación, pues A. Mesoamérica y los Andes centrales son expresiones independientes. B. Chavín de Huántar es la culminación, no el germen, de una experiencia sociopolítica preestatal. C. Chavín de Huántar adoptó logros costeños, sobre todo los diseños arquitectónicos en forma de U y los recintos circulares hundidos. A las publicaciones de los fundadores de la arqueología en nuestro país les suceden numerosos tratados sobre el antiguo Perú en forma de monografías sobre determinadas culturas o como síntesis monumentales que intentan delinear las principales características de la civilización andina. Desde sus primeros pobladores hasta el presente, a diferencia de los tiempos de Hule y Tello, la dimensión diacrónica se ha profundizado, pues como veremos en el capítulo correspondiente, existen vestigios que sobrepasan los 12.000 años de antigüedad. Paralelos a los estudios de J.C. Tello, figuran los de Rafael Larco Oile, cuyo interés por la costa norte se materializó en el estudio de todos sus valles, identificando estilos alfareros y culturas que se superponen a través del tiempo hasta los incas, aunque se le vincula principalmente con la cultura moche, cuya consecuencia alfarera no ha sido aún rebatida al final de este siglo. Larco también ha contribuido al conocimiento del periodo lítico, gracias a sus descubrimientos de herramientas de piedra, en Pampa, de los fósiles y Paiján, en la zona de Trujillo. Por otro lado, a diferencia de Hule y Tello, Larco planteó que la costa aportó significativamente al desarrollo de la civilización andina. Asimismo, destacan otros investigadores, sobre todo arqueólogos americanos, quienes, simultáneamente a los estudios de Tello y Larco, se interesaron en diversos temas y lugares del mundo andino. Alfred L. Kroeber merece especial mención, sobre todo por su interés en la seriación de las culturas, la formación de peruanistas y sus balances sobre la problemática de los estudios prehispánicos expresados en sus obras Peruvian Archaeology y A Repatriation of Peruvian Archaeology, publicadas en Estados Unidos en 1942 y 1948, respectivamente. J.H. Stewart editó una compilación en 1946 titulada Handbook of South of American Indians, The Andean Civilizations, 2 volúmenes con los auspicios de Smithsonian Institution. A su vez, W. Bennett y J. Birk publicaron en 1949 la síntesis Andean Culture History. En 1957, J. Mason publicó en Londres The Ancient Civilizations of Peru. En la década siguiente aparecen varias obras tales como Perú, de G. H. S. Bunchel, publicado en 1963 en Nueva York. Y en 1967, E.P. Lenin publicó Perú Before the Incas, o sea, Perú después de los incas. No voy a traducir todo lo que se dice en inglés, 1, porque no domino bien el idioma, 2, por eso. Ya. ¿Dónde estoy? Y en 1969 apareció en Lima el libro de L.G. Lumbreras, de los pueblos, las culturas y las artes en el antiguo Perú, el cual ha sido reimpreso en idioma inglés. Ese mismo año, F. Kaufman publicó en Lima su Manual de Arqueología Peruana. En la década de los 70 se editaron nuevos estudios sobre las culturas peruanas, figurando en 1971 el volumen 2 de An Introduction to American Archaeology South America de G.R. Willey. Un año antes, con ocasión del Congreso Internacional de Americanistas celebrado en Lima, R. Rabines publicó una compilación a través del Instituto de Estudios Peruanos titulado 100 años de la arqueología en el Perú. En 1975, R.S. Nates
T.C. Patterson y D.L. Brougham publicaron The Central Peruvian Prehistoric International SPIRI, bajo los auspicios de Phillips Academy Andover. Años después, en 1980, J. Mejía Vaca editó una monumental colección de 12 tomos titulados Historia del Perú. En 1988, R. Keatinge publica Peruvian Prehistory a través de Cambridge Press. A comienzos de la presente década de 1991, de Bonavia publicó con los auspicios de Edubanco Perú, Hombre e Historia de los Orígenes al siglo XV. Por su parte, en 1992, E. Moseley publicó en Londres The Incas as Their Ancestors, o sea, los incas y sus ancestros. The Archaeology of Peru. En 1999, de Morales publicó un extenso libro titulado Historia Arqueológica del Perú, del Paleolítico al Imperio Inca, como primer tomo del Compendio Histórico del Perú, editado por Milla Batres. En 1994, J.A. del Busto D. dirigió la colección Historia General del Perú, con los auspicios de Editorial Brasa. El primer volumen, titulado Los Orígenes de la Civilización Andina, fue preparada por P. Caulique. El segundo y tercer volúmenes fueron preparados por R. Rabines y F. Silva Santisteban, respectivamente. Asimismo, en 1995, Cofide publicó una colección de 4 volúmenes titulada Nuestra Historia. Nuestra Historia. Creo que es un buen título, Nuestra Historia. Me gusta bastante. Me gusta bastante. Bueno, ahorita vengo. A ver. Vamos a pausar acá. Vamos a tratar de atinarle, no me acuerdo dónde me he quedado. Pues es evidente que a lo largo de los últimos 100 años se han sucedido numerosas versiones sobre el antiguo Perú, todas con el propósito de actualizar los datos y los conocimientos, además de divulgar los resultados de las investigaciones más recientes. Al respecto, debe advertirse que, a pesar de las intenciones de los autores, no siempre la síntesis reúne toda la información, sea porque entre la entrega de los manuscritos y su presentación al público existe un lapso no siempre corto, o porque cada autor tiende, sin buscarlo, a reflejar su visión sobre el pasado, concediendo en muchos casos prioridad a ciertos aspectos. El lector descubrirá estos rasgos en nuestros escritos. Más allá de estas observaciones, es consenso entre los investigadores de ayer y hoy que los pueblos no pueden sustraerse de su pasado. En 1906, Ulet aseveró: un pueblo que honra su pasado y lo estudia se honra a sí mismo. Más tarde, el 13 de diciembre de 1924, con ocasión de la inauguración del Museo de Arqueología Peruana, J.C. Tello afirmó la historia de una fuerza activa que no solo ilumina el porvenir, sino que marca inexorablemente el destino de la humanidad. Estos ideales mantienen su vigencia y contenido en la medida en que, al incrementar nuestros conocimientos sobre el antiguo Perú, posibilitan también fomentar una corriente de opinión orientada a conservar el patrimonio arqueológico para la posteridad por las siguientes razones. A. Para que se comprueben en el futuro las reconstrucciones hoy propuestas. B. Para que se definan las características de la civilización andina y compararlas con sus similares de otras regiones del mundo. C. Para para conocer nuestras raíces históricas y contribuir al fortalecimiento de una identidad. D. Para que el turismo se promueva. El logro de estos objetivos exige evaluar la arqueología que practicamos al respecto. Si bien la rigurosidad científica garantiza la adecuada recuperación, descripción e interpretación de los datos,
Es cierto también que tiende en muchos casos, a encapsular a los arqueólogos, a tal punto de que su diálogo se restringe al entorno de sus colegas, con el consiguiente riesgo de convertir su discurso en un monólogo inaccesible para quienes no están familiarizados con el lenguaje propio de la disciplina. Al establecerse una distancia entre los arqueólogos y la sociedad, se origina una imagen distorsionada. Unos, el estudio del pasado es una simple curiosidad, para otros es el descubrimiento de las ciudades perdidas. No es ni lo uno ni lo otro. La arqueología y los artefactos o de ruinas espectaculares no es prioridad en estos días. La arqueología trata al ser humano como producto social y no solamente de línea histórica o secuencia, sino también averigua por qué las sociedades cambian y alcanzan un grado diferente de desarrollo. El presente texto define procesos de desarrollo al interior de la periodificación elaborada por los arqueólogos. En tal sentido, concedemos similar peso a los que, como y a los por qué. Cada etapa o periodo se presenta tomando en cuenta sus rasgos más conocidos, definiéndolos en sus aspectos tecnológicos, artísticos y sociopolíticos. Una variable que salta a lo largo de la secuencia es la peculiar geografía del territorio peruano, que propicia no solamente el intercambio de productos alimenticios, sino también adaptaciones específicas. Por ejemplo, en el periodo lítico no todos fueron cazadores de venados y camélidos, como los habitantes de las cuevas de Lauricocha, Pachacamay y otros lugares altoandinos en la costa. Sus primeros habitantes se dedicaron a la recolecta de los recursos marinos de las lomas y del valle. El arcaico tiene sus peculiaridades, pues el sedentarismo y el patrón aldeano costeño surgen antes que la agricultura. Ojo, ojo, y toco el oído. El arcaico tiene sus peculiaridades, pues el sedentarismo y el patrón aldeano estamos hablando de un patrón aldeano costeño, surgen antes que la agricultura. El territorio peruano, sobre todo la costa, es ideal para estudiar esta etapa, pues la ausencia de lluvias contribuyó a preservar semillas y otros restos orgánicos útiles para examinar patrones de la subsistencia y del cultivo de plantas en esta región. Con relación al formativo y los desarrollos regionales se observan tendencias económicas y políticas definidas, mientras que el primero es correlacionable con el surgimiento de los señoríos religiosos. El segundo marca los inicios del Estado en los Andes. Moche y Tiahuanaco son los mejores candidatos. Continuamos. Primera parte, acabamos lo que es la introducción. Acabamos la introducción. ¿Subo esto a YouTube? Me parece que sí.